En este video se introducirá los aspectos más básicos relacionados con la electroquímica. La electroquímica es aquella que estudia las relaciones y transformaciones entre la energía química y la energía eléctrica. Ejemplos de estos procesos están la respiración, la oxidación, la corrosión en sí de los metales, la combustión e incluso la cocción de los alimentos. Recordemos entonces que la oxidación es cuando una especie pierde electrones, ¿ok? Mientras lo que es la reducción es cuando una especie gana electrones, ¿ok? El agente oxidante, que es otro concepto que se debe manejar, es aquella especie que se reduce, ¿ok? Es decir, es aquella especie que provoca la oxidación de otra especie química, ¿ok? Mientras que lo que es el agente reductor es aquella especie que se oxida. ¿Por qué se le llama agente reductor? Porque provoca la reducción de otra especie química, ¿ok? Por ejemplo, veamos en este caso, tenemos que el zinc en estado sólido tiene estado de oxidación 0, se oxida a sigma 2 con un estado de oxidación más 2. En este caso, el zinc se está oxidando, mientras que el hidrógeno o el hidrógeno, en este caso, tiene estado de oxidación más 1 y después de la reacción pasa a un estado de oxidación de 0, es decir, se reduce. Algo importante en todos estos procesos redox es que siempre tiene que existir una especie que se oxida y otra especie que se reduzca. Como repaso, tenemos que la oxidación es la pérdida de electrones. En otras palabras, aumenta el número de oxidación, como podemos ver acá. Hierro 2 pasa a hierro 3, aumenta su número de oxidación, ¿okay? Liberando con eso electrones. Mientras que reducción es la ganancia de electrones, ¿okay? Se reduce su número de oxidación, es decir, se vuelve cada vez menos positivo, como podemos ver acá. Cobre 2 se reduce a cobre 0, ¿okay? Por medio de la ganancia de 2 electrones. Otra forma de identificar estos procesos de oxidación y reducción es viendo las hemireacciones, ¿okay? En el cual vemos que para la oxidación los electrones se encuentran en el lado de los productos, ¿okay? Y en el caso de la reducción vemos que los electrones están como reactivos. Esto es de suma importancia identificarlo para poder comprender muy bien el proceso redox que se esté llevando a cabo. Entonces, como les indicaba, la hemireacción genérica sería esta, ¿okay? Una especie que está oxidada gana electrones, se convierte en una especie reducida. Toda hemireacción está relacionada con un potencial, ¿okay? Que en este caso, como está escrita en forma de reducción, es potencial de reducción. Más adelante veremos que siempre vamos a trabajar por una cuestión meramente de orden con potenciales de reducción, ¿okay? Ese potencial tiene que ver con el potencial del electrodo de trabajo, ¿okay? Entonces, si la reacción gana electrones, es porque es la reacción de reducción. Los potenciales de electrodo, ¿okay? Podemos tener los potenciales estándares normales de reducción o los potenciales estándar de celda. Ya este es un poquito más complejo que el estándar de reducción porque conlleva todo el proceso redox. Y son magnitudes intensivas, ¿okay? Recuerden lo que significa este concepto, porque no depende el valor de la cantidad de sustancia que tengamos. Siempre va a tener el mismo valor, tengamos 1 gramo del proceso de reacción o tengamos 100 gramos, ¿ok? Porque sus valores son independientes de esta cantidad. Ahora, si tenemos dos hemireacciones como esta de acá, de un compuesto 1 y de un compuesto 2, vemos que ambas hemireacciones están escritas en forma de reducción, ¿ok? Pero entre estas dos hemireacciones se genera una reacción redox. Eso quiere decir que una de ellas tiene que mantenerse como tal, o sea, en forma de reducción, pero la otra tiene que escribirse en forma de oxidación. Recordemos que tendría que tener los electrones del lado de los productos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si la reacción es espontánea, es decir, es la que se da en una celda galvánica, podemos establecer cuál se oxida dependiendo de los valores de los potenciales de reducción estándar. Por ejemplo, podemos pensar que este de acá, del compuesto 1, tiene un valor de potencial de reducción mayor que el potencial de reducción del compuesto 2. Eso quiere decir que este, al tener un valor numérico mayor, va a tender más fácilmente a reducirse. Mientras que este, al tener un potencial de reducción menor, él no se va a tender a reducir, sino más bien a oxidar. ¿Eso qué genera? Bueno, que tengamos que darle vuelta
a la hemireacción que tenga el menor potencial de reducción. ¿Okay? Con eso podríamos escribir entonces la reacción total o global, en donde el compuesto 1 reacciona con el compuesto 2 para así generar la reducción del compuesto 1 y la oxidación del compuesto 2. Mediante esta forma y sabiendo muy bien cuál es el potencial de la hemireacción de reducción y cuál es el potencial de la hemireacción de oxidación, podemos calcular el potencial de celda. Si los potenciales de reducción son estándares, lo que vamos a calcular es el potencial estándar de celda. ¿De qué forma? Bueno, siempre vamos a colocar de primero el potencial de reducción de la hemireacción de reducción, menos el potencial de reducción, ¿okay?, de la hemireacción de oxidación. Aquí no vamos a utilizar, por una cuestión meramente práctica, los potenciales de oxidación, sino todos los de reducción, pero vamos a identificar cuál de esos potenciales son de reducción y de oxidación. Más adelante vamos a ver que estos potenciales, ¿okay?, de potencial de la hemireacción de reducción también se le llama potencial del cátodo, y el potencial de reducción de la hemireacción de oxidación se le va a llamar potencial del ánodo, llegando a una frase que se dice que el potencial de celda es igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, siempre ambos en formas de potenciales de reducción. Existen básicamente dos celdas electroquímicas, las electrolíticas y las galvánicas. Las electrolíticas son las que necesitan aplicársele una corriente, un potencial para que se lleve a cabo la reacción, es decir, son reacciones no espontáneas, como por ejemplo la electrólisis del agua. Y las galvánicas son aquellas reacciones que se llevan a cabo espontáneamente, por ende van a producir corriente eléctrica, como aquella reacción que involucraban las baterías, por ejemplo. Si se produce energía eléctrica, se necesita que se mantengan separados el agente oxidante y el agente reductor, es decir, las especies que conllevan a cabo la reacción redox, y se deben de conectar por medio de dos trozos de metales que van a ser los responsables de conducir o de captar o de liberar los electrones, así como de un trozo de metal o un alambre de metal que conecte estos trozos de acá, que conecte los electrodos, y dos disoluciones conectadas por un puente salino. Una disolución correspondería al agente oxidante y otra disolución correspondería al agente reductor. El puente salino siempre va a estar conformado por un gel agar-agar y una disolución o un electrolito. Aquí tenemos básicamente una construcción de la pila de Daniels. Entonces, lo primero, lo que se tiene que hacer es separar ambos agentes, el agente reductor y el agente oxidante. Posteriormente se debe de conectar mediante un alambre, y se debe colocar el puente salino. El puente salino en este caso tenemos que es de nitrato de potasio. Por convención vamos a colocar a la izquierda el ánodo, es decir, el que lleva a cabo la oxidación. Como regla general les puedo indicar que relacionen que todas esas palabras, izquierda, ánodo y oxidación, empiezan con vocal, entonces para que no se les olvide. Mientras que el cátodo por convención se coloca siempre a la derecha y es el que representa la reducción. Vean que en este caso lo que va a pasar como oxidación es que el zinc metálico, que es la barra que tenemos aquí, que es el electrodo, se va a oxidar a zinc 2. Vean que la disolución aquí era de sulfato de zinc, entonces aquí va a aumentar la cantidad de iones zinc más 2. Los dos electrones que se liberan acá van a migrar y van a ir al otro electrodo de cobre, donde los cobre más 2 que están acá van a ganar esos electrones, y se van a convertir a más cobre metálico. Va a generar más cobre 0 y se va a empezar a depositar acá. ¿De acuerdo? El puente salino tiene la función de equilibrar esas cargas iónicas que se empiezan a generar en ambas disoluciones. Vean que aquí aumenta la cantidad de cargas positivas, por ende el ion nitrato va a migrar hacia acá, y aquí lo que va a aumentar es la cantidad de cargas negativas. ¿Por qué? Porque el cobre 2 viene con sulfatos, pero el cobre 2 se reduce a cobre 0, quedando los sulfatos, que son cargas negativas, ahí. Por ende el ion potasio va a empezar a migrar acá. Más adelante o a continuación les voy a mostrar el movimiento de esta celda. Entonces se da la oxidación del zinc 2. Inmediatamente migra
ese electrón hacia el cátodo y lo que es el cobre más 2 va a agarrar esos dos electrones y se va a reducir. ¿Qué va a pasar el puente salino? Bueno, una vez que se libera ese zinc 2, ¿verdad?, que se oxida, tiene que mantener la electroneutralidad de la disolución para que este electrón o estos dos electrones puedan migrar. Si no se mantiene la electroneutralidad de la disolución, estos electrones no van a salir. Entonces se genera el zinc más 2. Una vez que se genere el zinc más 2, se liberan por parte del puente salino dos nitratos para mantener la electroneutralidad. Una vez que se genere eso, pasa los electrones a través del circuito, llegan, el cobre 2 gana esos electrones y para que el sistema siga produciendo esa corriente eléctrica se tiene que mantener la electroneutralidad también del cátodo, liberando con eso dos iones potasio. Entonces recordemos que por convención internacional a la izquierda se coloca el ánodo y a la derecha se coloca el cátodo. ¿Okay? En el ánodo se lleva a cabo la oxidación y en el cátodo se lleva a cabo la reducción. Conforme se está dando el proceso de oxidación-reducción y generando esa corriente eléctrica, el potencial va a ir disminuyendo hasta llegar a un valor de 0. Eso indica que se llegó al equilibrio químico. Entonces, ánodo, oxidación, izquierda, pérdida de electrones, va a presentar su potencial de reducción, ¿okay? Se va a trabajar con su potencial estándar de reducción. Cátodo, reducción, ganancia de electrones, que igualmente va a presentar su potencial estándar de reducción. Para calcular el potencial estándar de celda se necesita restar el potencial estándar de reducción del cátodo menos el estándar de reducción del ánodo. Siempre va a trabajarse de esa manera, con los potenciales de reducción y cátodo menos ánodo. El potencial de celda se puede relacionar con la energía libre de Gibbs mediante las siguientes ecuaciones. Entonces, sabemos que el potencial de celda se origina a partir de una reacción química, que eso puede ser una pila voltaica que puede generarse de manera espontánea. Eso se traduce en un trabajo, ¿okay? Un trabajo eléctrico específicamente. Entonces, si recordamos que el trabajo se representa con W, ¿okay?, podemos decir que el trabajo eléctrico es el resultado de la multiplicación de N, que es el número de moles de los electrones, por la constante de Faraday por el potencial de celda. Si recordamos, ¿okay?, que la energía libre de Gibbs es en sí un trabajo del sistema, ¿verdad?, el máximo trabajo que puede generar un sistema, y si esto es que se genera a los entornos, pues es un trabajo o una energía que se va a liberar, por eso ponemos en menos. Aplicando el trabajo eléctrico, ¿okay?, llegamos a esta ecuación que relaciona la energía libre de Gibbs con el potencial estándar de celda. Si aplicamos esta ecuación a este ejemplo, ¿okay?, donde tenemos que el zinc metálico se oxida sin 2 y que el cloro diatómico se reduce a cloro menos 1, ¿okay?, tenemos que un potencial de celda de esta reacción redox de más 2.121 voltios. Aplicando la ecuación, se tiene entonces que la reacción química presenta un movimiento neto de 2 moles de electrones, que al multiplicarse por la constante de Faraday y por el potencial de celda, se obtiene un valor de energía libre de Gibbs de menos 409.3 kilojoules. Se reporta la energía libre de Gibbs por mol, pero por mol de la reacción. Si esto pues lo duplicamos las cantidades, pues obviamente la energía libre de Gibbs va a aumentar. ¿Okay? Entonces por eso se define al final como la energía libre de Gibbs en kilojoule por mol. ¿Qué va a pasar si no estamos en condiciones estándares? Es decir, no tenemos todas las concentraciones en un mol por litro, por ejemplo. ¿Cómo calculamos ese potencial de celda o ese potencial de reducción? Bueno, para eso, ¿okay?, tenemos que utilizar la ecuación de Nernst, que se relaciona con la ecuación de la energía libre de Gibbs en condiciones no estándares. ¿Okay? Mediante una relación que vemos acá, ¿okay?, rápidamente, podemos llegar a la ecuación de la energía libre de Gibbs, ¿okay?, en donde podemos calcular el potencial, ya sea de reducción de una hemireacción o el potencial de celda, ¿okay?, en condiciones no estándares, aplicando el potencial estándar de celda, ¿okay?, menos
el resultado de esta ecuación, donde 0,0592 es una constante en la cual se trabaja a una temperatura de 25 grados Celsius. ¿Okay? Si cambia la temperatura, cambia este valor. Donde n es el número total de electrones que se estén transfiriendo, y este logaritmo pues es el logaritmo de las expresiones de las concentraciones, ¿okay? De la ecuación química de la reacción, ¿okay? Como si fuese la expresión de una constante de equilibrio inclusive. Entonces, la ecuación para una hemicelda o hemisistema va a ser el potencial de reducción, va a ser igual al potencial estándar de reducción menos esta constante entre n por el logaritmo de la especie reducida, ¿okay? Elevada a su estequiometría, entre la especie oxidada. O en el caso que estemos hablando de una reacción global, ¿okay? Donde queremos calcular el potencial de celda en condiciones no estándares, pues sería el potencial estándar de celda menos esta constante entre n, que es el número total, ¿okay? De electrones que se transfieren en toda la reacción global, por el logaritmo del resultado de los productos elevados a sus exponentes, ¿verdad? Que eso es a su estequiometría, entre los reactivos.